Amigos queridos, qué placer estar con ustedes para compartir nuevamente un estudio más de la lección de Escuela Sabática. Estamos estudiando este trimestre el libro de Juan, el Evangelio de Juan, y vamos a ir ahora a la lección número 7, que es titulada Bienaventurados los que creen. Una lección muy importante que nos ayuda a entender por qué hay una bienaventuranza a los que creen en Cristo. El pastor Esteban Borja está junto conmigo. Pastor, bienvenido al programa y por estar conmigo también una bendición grande. Siempre es un placer repasar la lección de la Escuela Sabática y aprender las lecciones que Dios tiene para nosotros. Amén, pastor. Pastor, antes de iniciar la lección, vamos a una oración, así que le invito a que nos dirija en oración para comenzar. Amén. Oremos. Padre Celestial, venimos ante tu trono con reverencia, pero con confianza también. Amén. Porque venimos en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos por estas lecciones tan importantes para este tiempo. Te pido que al estudiar esta lección sobre lo que significa creer, al estudiar historias de personas que creyeron en la Sagrada Escritura, pedimos que tú nos des fe, porque Amén. es algo que tú tienes que darnos. Sí. Danos fe y confianza en ti, en tu palabra. Amén. Bendice este estudio, que tu palabra no regrese a ti vacía. Amén. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Vamos a dar inicio a esta lección, pastor, con una pequeña, puede ser así, una vislumbre de lo que encierra la lección. Y voy a leer de la introducción a la lección, esta parte en el día sábado, la lección del sábado, para que podamos tener una vislumbre de lo que realmente estamos viendo, ¿no? Es importante esta reseña. Dice allí, en el segundo párrafo, este es el Cordero de Dios, Juan 1:36. Hemos hallado al Mesías, Juan 1:41. Hemos hallado a aquel de quien escribe Moisés, Juan 1:45. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel, Juan 1:49. ¿No será el Cristo? Juan 4:29. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo, Juan 4:42. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Juan 6:68. Yo era ciego y ahora veo, Juan 9:25. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo, Juan 11:27. Aquí está su Rey, Juan 19:14. Yo no hallo delito en él, Juan 19:6. Y finalmente, Señor mío y Dios mío, Juan 20:28. Estas son unas de las experiencias, las declaraciones que se encuentran en el libro de Juan acerca de quienes confiesan creer en Cristo. Y son diferentes personajes, pero vamos, pastor, a tratar de entrar en la primera parte de la lección en cuanto a Abraham, al inicio, o por decirlo así, al concepto de que por qué Jesús declara de dónde Él viene y quién es y cómo Él es antes que Abraham. Pastor, ¿qué nos puede decir sobre esta primera parte? ¿Por qué Jesús declara que Él es mayor que Abraham? ¿Por qué Cristo tuvo que llegar a esta declaración con los judíos? Porque Abraham dio testimonio de Jesús. Y el que da testimonio no es tan importante como aquel del cual testifica. Por supuesto. En realidad la hermana White tiene una cita donde dice, a través del tipo y la promesa de Dios, Abraham predicó el Evangelio a Abraham. En realidad, la manifestación más poderosa de cómo Dios le mostró a Abraham lo que iba a hacer el Mesías es la experiencia cuando fue al monte Moria para ofrecer a su propio hijo. La hermana White dice que en ese momento Abraham entendió cuán grande iba a ser el sacrificio del padre dar a su hijo. Es decir, que ya Abraham dio testimonio en cuanto a lo que iba a ocurrir. En Juan 8:56, Jesús dijo, Abraham vio mi día y se gozó. Abraham entendió lo que iba a pasar muchos años, muchos siglos después con el Señor Jesucristo. Así que, a pesar de que Abraham dio testimonio de Jesús, el pueblo judío cuando Jesús vino no estaba dispuesto a recibirlo.
Pastor, algo muy interesante que usted menciona allí. Juan declara que Abraham, por supuesto, miró el día de Jesús, miró hacia adelante. Jesús declara eso acerca de Abraham. Y notamos de que cuando Abraham estuvo con Isaac, Abraham, cuando su hijo le pregunta el sacrificio, y él dice, el Señor se proveerá cordero, se proveerá el cordero para el holocausto, hablando de una forma profética, ¿no? Que Jesús sería el que el Señor se proveería de ser el que llevaría la carga del pecado, el que sería el que sacrificaría para salvar a su criatura. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, podemos notar por qué Abraham se regocijó, se alegró de que Cristo vendría a morir, no en el sentido de que se alegró de su muerte, pero en la manera como el Señor, ¿no es cierto?, otorgaría al ser humano la salvación a través de su Hijo. Y por eso Cristo, en el capítulo 8 de Juan, hablando aquí en la lección, hablando del capítulo 8 de Juan, vemos de que Cristo les dice allí, después de que Él les declara en el versículo 56, usted lo dijo, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y entonces, versículo 57, los dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús luego les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cristo aquí declara, con esa expresión yo soy, declara, yo soy Dios. O sea, y no solamente estuve allí, soy Dios. El que reveló las cosas, soy el que estuvo allí, es el yo soy, el gran yo soy del Antiguo Testamento. Entonces, vemos que Cristo trata de atraer a través de la misma lectura de la palabra, del conocimiento de ellos que tenían de Abraham y de la profecía antigua, a que creen en Cristo. Les dice, el mismo que estuvo con Abraham está delante de ustedes, soy yo. ¿Por qué está esto, pastor? ¿Por qué cree que es importante que nosotros tomemos cuenta de esta historia y no caigamos en el mismo error de ellos? Porque podemos quizás pensar que creemos diferente a los judíos, pero ¿será que podemos tener una experiencia muy limitada de creer en Cristo hoy en día, al igual que ellos? Podríamos tener especialmente en profecías que tienen que ver con la segunda venida. El mundo cristiano particularmente. Yeah. Porque la Biblia nos dice claramente los eventos que van a ocurrir inmediatamente antes del cierre de la gracia, después del cierre de la gracia, la segunda venida. Y esta es la última parte de la lección de hoy. Pero ¿cuánto del mundo cristiano en realidad está entendiendo lo que va a ocurrir para estar listos para la venida de Jesús? A pesar de que tienen todo lo que tuvo Abraham. Claro. Ahora, es interesante la experiencia de Abraham en el monte Moria. El viaje duró 3 días de agonía, donde el padre está agonizando porque él sabe que va a tener que sacrificar a su hijo. Y al tercer día es cuando Dios le dice a Abraham que no sacrifique a su hijo. Claro. Isaac es un doble tipo. Hasta el momento que se le coloca en el altar, es un símbolo de la sumisión de Jesús a su padre. Claro. Pero su muerte es simbolizada por el sustituto, Por supuesto. por el carnero. Claro, que aparece. Así que el libro de Hebreos dice que Abraham recibió a Isaac en figura resucitado. Por supuesto. Al tercer día. Claro. Así que toda esa historia es tan clara en cuanto a lo que ocurrió con Jesús que resulta difícil entender cómo es que los judíos de hoy no creen a pesar de tener toda esa evidencia. Y pastor, usted mencionó algo interesante. Tal vez nosotros ahora no tenemos dudas sobre Cristo, su muerte y sacrificio, pero dudamos de la siguiente parte de su ministerio, de su obra redentiva. No solamente en el futuro, la venida de Cristo, porque hoy en día aún los que profesamos su venida, a veces no queremos de verdad que Jesús viene pronto. Es como que ya he escuchado eso toda la vida, ¿para qué seguir con esa ideología? Y me enfoco más en mis cosas temporales, pensando que la vida aquí es para toda la vida. Y de alguna forma hemos olvidado nuestra verdadera creencia o aceptación de la palabra profética, de que el tiempo de prepararnos y de estar para encontrarnos con un Dios
es ahora, que es el tiempo actual. Ahora, con eso en mente, usted también mencionó en el aspecto de los judíos, que no creen. El pueblo judío en líneas generales no tienen esta creencia. ¿Será posible que nosotros estamos siendo llamados para pregonar aún a los judíos de la verdad del Mesías? Que creo yo que parece que nos hemos descuidado un poco. Digo yo hemos porque es difícil nosotros trabajar con los judíos y creo que nos debemos buscar una manera de llevar este conocimiento de la verdad a los judíos actuales para que puedan de alguna forma aceptar a Cristo, que es algo que sería una bendición para ellos mismos, ¿no? La hermana White nos dice que nosotros debemos usar el mismo método con los judíos hoy que usó el apóstol Pablo. ¿Qué método usó el apóstol Pablo? Repasó todas las profecías del Antiguo Testamento, las fiestas judías, la experiencia de Abraham, entre muchas otras cosas. Claro. Para que el pueblo judío de hoy pueda ver en sus propias profecías de su propio Antiguo Testamento cómo se cumplió todo exactamente como decía el Antiguo Testamento en Jesús. Ella dice que ese es el método que hay que usar. Pero también la Biblia dice que se ha endurecido el corazón de ellos, de tal manera que no pueden ver a Cristo en el Antiguo Testamento. 2 Corintios 3. Claro. Es un capítulo que habla precisamente sobre eso. Pero con el derramamiento del Espíritu Santo, la hermana White dice que judíos, campeones en las Escrituras, se van a unir al pueblo de Dios para proclamar el fuerte clamor. Y pastor, hay algo importante que usted menciona. Es necesario que nosotros nos familiaricemos y estudiemos no solamente el Nuevo Testamento, sino toda la Biblia. Amén. Para tener un conocimiento de nuestra experiencia profética, de la experiencia de la profecía, no solamente en el tiempo actual, pero también en el tiempo de Cristo. Ahora, vayamos al siguiente testimonio de María. María, esta es por supuesto, la hermana de Lázaro, María Magdalena, que da un testimonio tremendo de Jesucristo haciendo un acto, una obra de entregar todo lo que poseía ella en manera económica e invertirlo en Cristo. Hizo una demostración de dar todo lo que ella podía tener, ahorrado, compró algo que el Señor la impresionó por amor a Cristo de hacerlo y fue un acto verdaderamente de ungirlo para su sepultura, que nadie más lo hizo, nadie más miró o se dio en ese amor hacia Cristo, no con esa entrega. En esta historia, pastor, de la María, que se encuentra en el capítulo 12 de Juan, vemos que ella hace este acto. ¿Por qué ella es tan importante en entender lo que significa ese testimonio de alguien que ama a Cristo? ¿Por qué es importante este acto específicamente? Pues en el relato donde ocurrió esto, sí, dice que su acto iba a permanecer en memoria para siempre, lo que ella hizo. En realidad, públicamente se estaba anunciando el ungimiento de Jesús para su muerte. No lo entendieron en ese momento. Claro. Pero después, indudablemente, vieron en el acto de ella, porque todo rey hay que ungirlo, y luego entonces ejerce como rey. Ese es el ungimiento de Jesús como rey del reino de la gracia. Claro. Porque Jesús, cuando fue crucificado, en realidad era un rey. No el rey de gloria, la segunda venida, pero el rey del reino de la gracia. Así que en realidad fue un anuncio del ungimiento de Jesús para su muerte. Y Jesús mismo lo dijo. Correcto. Y de alguna forma, pastor, ¿no es cierto?, muestra cuán necesario tal vez debe ser de nosotros estar dispuestos a entregar todo lo que tenemos al Señor, a sus pies. O sea, el acto de María lleva a una persona que fue impresionada a dar lo que podía dar y dio todo lo que tenía para comprar un perfume tan alto con tal de poder cumplir ese acto de recibimiento. Es porque había un corazón realmente de gratitud a Dios, Amén, a Cristo por su obra. Quizás es una lección que tenemos que pensar, ¿no? No creo que todos hacemos esto todo el tiempo, de realmente de entregarnos totalmente al Señor, y creo que es una invitación del Señor a nosotros hacer esto. Ahora,
Viendo brevemente al siguiente caso que toca la lección de un testimonio involuntario acerca de Pilato. Este es el caso de Pilato, cuando está con Jesús en su juicio. Y Pilato, en el capítulo de Juan, el capítulo 12, capítulo 17, vemos de que aquí Pilato, cuando se lo recibe a Jesucristo, él está en una situación digamos, diferente, dificultad, por decirlo así, porque él se da cuenta de que Jesús no es un hombre malo, no es un hombre que está realmente en condición de ser condenado. En realidad declara que Jesús es inocente. Esto es el capítulo 18, versículos 38 y luego más adelante en el capítulo 19 menciona allí del 4:22 la historia. Pero ¿por qué nosotros tenemos que ver a Jesús o mejor dicho, al testimonio de Pilato como un testimonio que puede repetirse hoy en día de una forma involuntaria por parte de otras personas? ¿Cómo es que Pilato nos presenta esta experiencia que puede ser repetida tal vez en otras personas? Bueno, Pilato tuvo gran luz. La hermana White dice que él vio en la cara de Jesús pura santidad y lo confesó públicamente 3 veces. Yo no hallo delito en él. No solo eso, sino que la esposa la noche anterior tuvo un sueño. Toda la noche no pudo dormir. Tuvo un sueño de que Pilato no debía condenar a Jesús. Pero a pesar de toda la luz que recibió, Pilato fue en contra de la luz. Amó más las tinieblas. El capítulo 1 de Juan. Amó más las tinieblas que la luz por salvar su puesto político. Y porque tenía miedo de una insurrección de los judíos. Claro. Así que eso demuestra, él dio testimonio de Jesús al decir que no había delito en él, pero no fue lo que realmente salía de su corazón. Y por esa razón entregó a Jesús a la muerte. Y pastor, él luego inclusive después de haber se dice lavado las manos, ¿no es cierto? Aunque eso no era una realidad, era una excusa pobre, de un cobarde, por decirlo así. Luego de que condena a Cristo, habiendo declarado 3 veces que él era inocente, condena a Cristo, accede a la condena de Cristo, él luego pone este título sobre su cruz. He aquí el príncipe de los judíos, ¿no? Príncipe de los judíos en 3 idiomas. El rey de los judíos, quiero decir, el rey de los judíos, dijo él ahí, declaró. Esto también es un testimonio, aunque era en sentido tal vez de burla o de no de convencimiento, pero él da un testimonio, aún en la misma cruz, de que Cristo era el rey de los judíos. De alguna forma yo creo que los seres humanos, bueno, ahí lo dice en realidad, de que toda persona doblará rodilla y confesará que el Señor es Rey y Dios. Esto va a ser con gente que es atea, gente que odia a Cristo, gente que no conoce o nunca tú conoces a Jesús, pero serán todos los seres humanos. Esto, por supuesto, será en la tercera resurrección, cuando toda lengua confiese de que Cristo es Dios, ¿no? Y antes de esa experiencia de la tercera resurrección, también en la venida de Cristo habrá los que estén vivos, los impíos, también declararán que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero de alguna forma u otra, creo que la historia de Pilato nos presenta que aunque declaren un testimonio verdadero, cuando lo harán, será demasiado tarde, no habrá forma de que eso les sirva en realidad en su condenación. Y creo que Dios nos está dando una vislumbre de que hoy es la oportunidad que Dios da al mundo, a la persona, al ser humano, a conocer a Cristo y, como usted mencionó, no solamente hacerlo de palabra, pero realmente de corazón, poder hacerlo sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de intereses propios. Es decir, Señor, voy a entregarme y voy a creer en tu palabra y en ti sin ningún tipo de condiciones, ¿no?
Eso creo que es importante notar de esta lección, de este punto. La hermana White menciona que después que Jesús resucitó, Sí. Pilato tenía miedo de que se iba a encontrar con él en cualquier momento. Wow. O sea, toda la vida vivió con ese temor. Y también dice ella, y lo menciona por nombre, en el último capítulo del Conflicto de los Siglos, que Pilato va a ser uno de los que va a estar fuera de la Santa Ciudad. Así que él, como mencionaste, Wow. él va a confesar Claro. que Jesús es el Señor, pero lo va a confesar desde afuera, no desde adentro. Demasiado tarde. Terrible, pastor. Hay un discípulo, el siguiente punto de testimonio de Tomás. El discípulo que se encuentra con Jesús después de que resucita, después de que Jesús aparece a los discípulos, Tomás no estaba allí. Los discípulos le cuentan a Tomás y le dicen, mira, hemos visto al Señor. Pero Tomás dice, a menos de que yo no toque y no ponga mi dedo en sus llagas y no toque en su costado, no creeré. Ver es creer. Ver y creer. Porque ese testimonio es importante recordar. Y no repetir, pero ¿por qué es importante recordar, pastor, este testimonio importante? A mí me gusta cambiar el dicho. Ya. De ver es creer, a creer es ver. Amén. Jesús dijo, bienaventurados los que no han visto Y han creído. y creen. En realidad todo depende de la confianza que nosotros tengamos en la Biblia y en Jesús. Ya, claro. Si nosotros creemos lo que la Biblia dice, nosotros no tenemos que verlo. Tenemos un ejemplo. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera el arca, y esto sale varias veces en Hebreos 11, Por supuesto. Noé no le dijo, pues muéstrame que va a haber un diluvio. Claro. Creyó lo que Dios dijo. Sacó los martillos, los serruchos y empezó a construir el arca en tierra seca. Dice, no vio, pero creyó. También está el caso de Abraham, que salió sin saber para dónde iba. Claro. Moisés salió sin saber qué le iba a esperar. Claro. ¿Por qué? Porque conocían al Señor. La clave es cuando nosotros conocemos al Señor, Así es. confiamos en Él y aunque lo que Él dice parece absurdo, sabemos que va a pasar porque Él lo dice. Amén. Porque confiamos en Él. Pastor, y sabe algo interesante, usted menciona allí, ¿no es cierto?, de la fe o la falta de fe o la falta de confianza de Tomás. Nosotros hoy nos hemos acostumbrado a tener una creencia muy intelectual. Pensamos que somos creyentes cristianos adventistas porque tenemos una profesión de fe intelectual, ¿no? Un credo, por decirlo así. Pero no hay una verdadera fe viva en muchos de nosotros, ya que no tomamos esa evidencia de la palabra como nuestra absoluta seguridad. Como usted menciona, en los casos que mencionó de Noé, etcétera, otros casos, antes de que existieran los elementos, antes de que se diera la certeza, había esa convicción. ¿Será posible que estamos en la misma experiencia hoy, donde muchos niegan a través de la filosofía, de la ciencia, de la evidencia, de la ciencia humana, etcétera, para decir que no todo lo que la Biblia dice es así, o que no todo lo que la Biblia dice es real, o que quizás estamos exagerando en cuanto a la misma condición de quiénes son los poderes finales, como el sistema de Babilonia, etcétera? Hay mucha ataque a estos sistemas que la Biblia los declara como algo caído, como algo nefasto. ¿Será que nos falta esa fe? Y creo que es importante ponernos a pensar en esto, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, la última parte de la lección nos dice que hay muchas señales en el mundo de la segunda venida de Jesús. Pero ¿será que estamos mirando esas señales y preparándonos diciendo, bueno, yo todavía no veo la segunda venida, pero por lo que estoy leyendo en la Escritura, ¿lo creo? Posiblemente lo creemos intelectualmente, en la cabeza, pero ¿se demuestra en la vida que realmente lo creemos? Pregunta para pensar. Amados hermanos, esperamos que ustedes hayan sido bendecidos con este estudio. Recordemos de que queremos instarles a que sigan estudiando más de la palabra del Señor. Que Dios los bendiga y los guarde en su deseo y oración.